Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, bienvenidos a otro video. Feliz inicio de semana. Ya sé, traigo la misma ropa porque estoy grabando el mismo día el video del viernes. Pues sigo enferma. Ya han pasado 5 minutos, no me he recuperado. Pero espero que para el momento en que tú estés viendo este video yo ya me sienta mejor. Ahorita pues todavía me sigo sintiendo igual. Pero, por favor, ¿sabes qué me va a aliviar o alivianar? Dándole like a este video y siguiéndome en mis redes sociales. Como por arte de magia me voy a aliviar. ¿Cómo estás, hermana? Feliz inicio de semana, feliz... ¿Qué día? A ver, déjame ver qué día tú estás viendo este video, 15 de junio. ¿Qué? ¿Mitad de mes? Qué rápido. Yo siempre digo esto, pero hermana, de verdad que cada vez se me va más rápido el tiempo. Por eso hay que disfrutar la vida. Hay que disfrutar la vida porque vida una, y suena bien cliché, suena bien... ¿cómo se dice? Esas pláticas de coaches de, venga, tú puedes, sí, no sé qué, no sé qué. Pero sí, hermana, vida una, aprovéchala al máximo, no andes con gente que te lastime, no seas un mal padre, una mala madre, un mal hijo, porque no hay otra oportunidad de ser la persona que eres, la versión que tienes ahorita. Pregúntate, cuestiónate cómo te ves en 5 años, ni siquiera en 10, 20, en 5 años quieres seguir siendo la misma persona, rodearte de las mismas personas. Y la historia de hoy, fíjate, precisamente habla de un ejemplo de cómo no ser padre, de cómo a veces los padres dañan a sus hijos de por vida con acciones que tienen mientras sus hijos son pequeños, porque muchos padres creen, no hombre, tiene 7, 8 años, nah, ni se da cuenta ahorita de lo que está pasando. Hermana, un niño de 3, 4 años ya sabe lo que está sucediendo, tiene emociones y sentimientos como tú, solamente que inocentes. Y el problema es cuando dañan esa inocencia de los hijos. Esta historia es muy triste porque es cortita, pero es muy triste porque te das cuenta de qué tan marcado te puede quedar algo que viviste en tu infancia, ni siquiera en la adolescencia, porque los primeros años de vida, hermana, son los más importantes para el desarrollo de un niño. Como traten a un niño a esa edad, chiquitos, ese va a ser el adulto que cuando tenga 30 años se va a comportar a raíz de lo que vivió en su infancia. Los primeros años de vida son los más importantes, porque con el amor que trates es el adulto que va a crecer, o con el odio que trates es el adulto que va a crecer. Entonces pregúntate si estás siendo buen padre o buena madre. No, yo sé que no hay un manual para ser el mejor padre o la mejor madre, pero hay cosas muy obvias que no se deben de hacer en frente de sus hijos. La violencia que existe entre los padres no debe de existir. Los engaños, las infidelidades no deben de existir delante de un niño, porque eso te marca de por vida. Así como ya leíste en el título del video, descubrí la infidelidad de mi papá cuando tenía 8 años, yo, de edad. Triste, ¿verdad? Triste que tu recuerdo, o tu mayor recuerdo, mejor dicho, de tu infancia sea recordar esto. Pero quédate a escuchar esta historia, hermana, porque vas a descubrir cómo es que se dio cuenta la doña de la historia. Y también, si me quieres mandar tu historia en el correo que te voy a dejar abajo, chismes@mirey, mándame tu chisme, hermana, mándame tu historia. No necesariamente, ya viste que no tiene que ser nada más de novios, papás, mamás, amigos, amigas, lo que te haya pasado en esta vida, cuéntamelo, que se ha escuchado, yo soy tu voz. Ahora sí, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Esta historia nos vamos a ir a cuando yo tenía 8 años de edad. Bien chiquita, hermana, en la infancia. Yo creía tener la vida perfecta. ¿Por qué? Porque tenía una familia muy unida. Tenía una familia maravillosa. Mis papás trabajaban mucho, no nos hacía falta nada. Teníamos todo. Presencia de mis papás, presencia económica, estabilidad emocional. Teníamos todo. Todos los requisitos y los ingredientes para que un niño crezca sano de su mente. Yo me acuerdo que mi papá era un hombre maravilloso, tanto como esposo como padre. Yo me acuerdo que me peinaba para llevarme a la primaria, me hacía mi lonche, me llevaba a clases. Para mí mi papá era mi héroe. Y es que el primer amor de una niña es su papá. Quiero que sepas. Entonces, yo siempre fui hija de papi. Me encantaba ser hija de papi porque amaba a mi papá. Todo empezó a cambiar, hermana, cuando mi abuelita materna falleció, un 26 de agosto. Y tú sabes
tú sabes, los que crecieron con sus abuelitos. Para mí mi abuelita era como mi mamá. Entonces cuando ella fallece, pues para mí fue un golpe muy grande, porque a pesar de que yo estaba chiquita, pues mi abuelita era como mi madre y yo la amaba con todo mi ser. Entonces pues fue una pérdida muy grande, muy dolorosa y que me sigue doliendo, a pesar de todos los años que han pasado. Me sigue doliendo, pero fíjate, aquí a raíz de este fallecimiento de mi abuelita, mi papá empezó a tener comportamientos muy raros. Empezó a decir que tenía trabajos en la noche, llegaba tarde, a veces no llegaba. Pues muy raros, pero decía, bueno, pues es trabajo, ¿no? Y todo esto mientras estábamos pasando la pérdida de mi abuelita, o sea, la mamá de mi mamá. O sea, mi mamá también estaba sufriendo, porque si a mí me dolió que era mi abuelita, imagínate a mi mamá. Por esas fechas, hermana, un primo de mi mamá se mudó muy cerca de la casa de nosotros. Ese primo de mi mamá se mudó junto con su pareja, a la cual le vamos a poner Lorena. Lorena, la esposa del primo de mi mamá, se la pasaba con mi mamá todo el tiempo, hermana. Lorena y mi mamá se volvieron incondicionables, las mejores amigas. Salían, comían juntas, Lorena se la pasaba en mi casa, se la llevaba muy bien con toda mi familia. Bueno, una chulada esa Lorena, ¿no? Sin embargo, una tía de mi mamá le dijo a mi mamá, aguas con Lorena, porque Lorena tiene famita de que se mete con casados, mija, entonces para que ahí te tengas cuidado con tu esposo. Y mi mamá dijo, ay, puros chismes de vecindad, porque Lorena es maravillosa y es mi mejor amiga y no me importa lo que la gente diga. Mi mamá no le creyó, hermana, y yo tampoco estaba consciente de lo que yo iba a descubrir a mis 8 añitos de edad, hermana. Que vuelvo a repetir, los padres piensan que en los 8 años no somos conscientes de nada, y eso es lo que uno más registra en la mente cuando crece, fíjate, en esas edades. Yo tengo recuerdos muy claros de esa edad. Entonces, bueno, el caso es que mi papá se salió a la tienda por un pan para mí, porque me iba a dar mi lechita con mi pan, ¿no? Antes de irnos. Y mi papá dejó su celular en la mesa. Para esto, le llegan unos mensajes a mi papá. Yo volteo por inercia, no porque creas que se lo quería revisar, simplemente sonó, volteé y vi que decía, o sea, los mensajes venían de un contacto que se llamaba Mi Amor. Ella no era mi mamá. Tenía 8 años, hermana, pero sabía que algo no estaba bien. En ese momento yo quise marcarle a mi mamá para avisarle lo que había visto, pero no pude. Me quedé callada. A partir de ese momento, hermana, empecé a darme cuenta de cosas que no me había dado cuenta. O más bien, no que no me había dado cuenta, que no había prestado atención. Porque obviamente, ¿cómo vas a creer tú, verdad? Pues empecé a ver que Lorena y mi papá se echaban miraditas, que si iban a comer a la casa los dos, por abajo de la mesa se agarraban la pierna. Veía cómo Lorena intentaba todo el tiempo llamar la atención de mi papá. Y era algo, hermana, como que en ese momento yo sentí como que se detenía el mundo y pasaban esas cosas y yo decía, pero es que nadie se está dando cuenta o qué, o sea, ¿soy la única que está notando esto o qué? Durante un año, hermana, me quedé callada, no dije absolutamente nada. Yo era esa niña de 10, de cuadro de honor. Pasé de ser esa niña de 10 a una niña problemática, de bajas calificaciones, y que además me la pasaba yo peleando con el hijo de Lorena, porque tenían un hijo, Lorena y su esposo. Ahora entiendo que era mi manera de sacar ese coraje que le tenía a Lorena, era desquitándome con su hijo. Claro, yo era una niña de 9 años ya en ese momento, ¿verdad? Obviamente no era consciente de lo que estaba haciendo, pero era la forma en la que yo me desquitaba por lo que estaba haciendo con mi papá, Lorena. Fíjate, hermana, recuerdo especialmente una salida al parque donde íbamos todos, porque, mi mamá seguía siendo mejor amiga incondicional de Lorena, Obviamente mi mamá pues no sabía en ese momento. Fuimos a un parque todos, el hijo de Lorena, mi papá, mi mamá, mis hermanos, el primo de mi mamá, o sea, el esposo de Lorena, y yo. Y en el camino yo veía cómo Lorena tocaba a mi papá así el brazo, la piernita, como que para que nadie se diera cuenta, pero yo iba viendo todo. Y qué crueles son los adultos a veces, hermana, qué crueles. ¿Cómo vas a hacer eso enfrente de los niños? Los niños son más inteligentes que ustedes. Los niños son más inteligentes que nosotros los adultos. Todo lo que decimos o hacemos enfrente de ellos, todos se dan cuenta. Y no me dejarán mentir las que son mamás. Las que ya tienen niños de esa edad, no me vas a dejar mentir que tu hijo es muy inteligente y se da cuenta. Otra cosa es que como adultos no quieran ver eso. Pero bueno, sigamos. En ese momento que yo iba viendo todo lo de Lorena, yo quería llorar, hermana. Es más, fíjate, hice un berrinchazo para poderme sentar a un lado de mi papá
y poder ver mejor todo lo que estaba pasando. Era una niña que estaba protegiendo a su papá porque creía que mi papá no era tan culpable como Lorena, porque pues obviamente mi papá era mi héroe, mi vida, mi todo, y protegerme de alguna forma de lo que yo estaba viendo para que no me doliera ver. Con el tiempo mi mamá empezó a sospechar que mi papá la estaba engañando, hasta que un día escuché que mi mamá le dijo a mi papá: dime la verdad, ¿tienes a alguien más? ¿Tienes a otra? Y mi papá le contestó que sí. Hermana, ese mes fue el mes más horrible para mí. O sea, si ya había vivido cosas feas por lo de Lorena, se venía lo peor. Mi mamá, en ese momento que mi papá le confesó que sí tenía otra, mi mamá agarró a sus 3 hijos, o sea, a mis 2 hermanos y a mí, y nos llevó con la persona que más confiaba mi mamá y que más quería, con Lorena. Fuimos a casa de Lorena, mi mamá lloraba en los brazos de Lorena diciéndole que había descubierto que mi papá la estaba engañando. Las palabras de Lorena, hermana, mira, aquí las tengo, decía: no, amiga, tú no te preocupes, tú eres fuerte, tú eres valiente, no necesitas de ningún hombre para salir adelante, él no te merece, yo sé que vas a salir adelante, no necesitas a nadie, no lo necesitas a él, y juntas vamos a descubrir quién es la amante, le dijo a mi mamá, yo escuchando todo y sabiendo la verdad. Yo sentía que Lorena sabía que yo sabía, hermana, porque sentía como que de alguna forma se estaba burlando de que decía: esta chiquilla sabe, pero no ha dicho, no va a decir. Mi mamá, mis hermanos y yo regresamos a la casa y mi papá por fin le confiesa quién es su amante. Cuando le dice que Lorena es su amante, mi mamá corre a buscar a Lorena y Lorena había desaparecido. Ya no estaba, casualmente. Mi mamá colapsó emocionalmente. Estuvo internada por varios días en una clínica, hermana. Cayó en una depresión horrible y después de un mes decidió correr a mi papá de la casa. Vi cómo mi papá hacía sus maletas, vi cómo mi papá se iba saliendo de la casa, se iba alejando de la puerta. Y yo, a pesar de saber lo que había hecho mi papá, para mí era mi papá. Yo me le aventé a las piernas, lo abracé, le dije: por favor, te lo ruego, no te vayas. Por favor, quédate, por favor, mira, quédate conmigo, no te vayas. Y él simplemente se fue. Mi mamá cayó en una depresión, hermana, terrible, bajó muchísimo de peso, se la pasaba trabajando, cuando llegaba a la casa era puro llorar, desatendió a mis hermanos, a mí también. Yo me convertí en una mamá para mis hermanos porque mi mamá era un zombie andante. Yo les daba de comer a mis hermanos, cuidaba la casa, así, pues hacía que todo funcionara, ¿no? Porque mi mamá no estaba presente. Mi mamá dejó de comer, de verdad se la pasaba llorando todo el tiempo. Me acuerdo que una vez llegó de trabajar y yo hice una sopita y le dije: ¿ya comiste? Y mi mamá me dijo que sí, y le dije: no es cierto, no has comido. Le dije: por favor, come, y me dijo: no tengo hambre. Entonces yo le dije: ¿sabes qué, mamá? Si no comes, yo no voy a comer tampoco. Y así es como pude salvarla, hermana, y de que comiéramos y que comiera, con el pretexto de que, tú no comes, pues yo tampoco. Pues para que se diera cuenta que nosotros, sus hijos, estábamos ahí, ¿sabes? Durante mucho tiempo esa fue mi forma de protegerla, para que comiera, para que estuviera viva, básicamente. Pasaron 3 años, nos corrieron de la casa donde estábamos, tuvimos que mudarnos porque ya nos habían pedido la casa. Después pasó otra tragedia, murió un tío, yo vi todo. Fue una escena que jamás voy a olvidar. Cuando la pandemia estaba a punto de comenzar, mi papá y mi mamá se vieron para hablar y mi mamá decidió darle otra oportunidad y perdonarlo. Yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía cómo mi mamá le había dado otra oportunidad a mi papá cuando mi mamá se estaba muriendo, básicamente, de amor. Pero aprendí, hermana, que eran sus decisiones y no las mías. A los 16 años, por primera vez empecé a ir a terapia y lloré como nunca había llorado en mi vida, porque por fin había sacado todo lo que había guardado desde que tenía 8 años. Por primera vez alguien, en este caso la psicóloga, me hizo entender que no tenía que perdonar de la misma forma que mi mamá perdonaba. Y yo pensé que ahí mi historia había acabado, pero no. El 25 de octubre del 2025, hermana, yo para eso ya estaba saliendo con un muchacho, se lo acaba de presentar a mis papás, todo muy bien, y esa noche mi papá me dijo: oye, hija, quiero hablar contigo. Y yo: sí. Me dice: ¿te acuerdas que me separé unos años de tu mamá? Y yo: ajá, sí, ¿qué pasó? Y me dice: ¿qué harías si te digo que tienes una media hermana? El mundo se me vino encima, hermana. Me dijo que esa hermana tenía 7 años. Uf, no te imaginas yo cómo me sentí en ese momento. Actualmente tengo 18 años y comprendí que hay muchas cosas que no tuve que haber vivido porque no me tocaba vivir eso.
Entendí que los adultos también se equivocan. Entendí que el amor y el perdón son más complejos de lo que parecen o de lo que se ve. Entendí que mi mamá hizo lo mejor para nosotros, pero también entendí que crecí demasiado rápido. Como te digo, viví etapas que no me tocaban vivir. Me salté muchas etapas. Mis hermanos suelen decirme que soy como su mamá, porque sí, hermana, por muchos años yo lo fui, en lo que mi mamá estaba ausente. Yo me convertí en la mamá de mis hermanos. Al día de hoy te puedo decir que yo quiero mucho a mi papá, hermana. Lo quiero porque es mi papá, pero todavía no logro perdonarlo por completo. Y si te soy honesta, no sé si algún día pueda hacerlo bien. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.